Bien, estamos en la discusión de un dictamen que, por cierto, es totalmente distinto a la minuta que llegó del Senado hace aproximadamente un año y que recién se aprobó en la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El objetivo de esta reforma es para regular, primero, hay que recordar, un mercado que ya existe y viene operando con una desfachatez y un abuso pues casi incuantificable. Segundo, reconocer que hay también en el dictamen importantes avances, sobre todo cuando hablamos de la eliminación del crédito en cuenta corriente, lo que impide la capitalización de intereses, también la limitación de acreditantes autorizados, la imposibilidad del uso de pensiones públicas, normas para limitar el sobreendeudamiento o evitarlo, transparencia, certeza jurídica, entre otros. Sin embargo, este dictamen presenta pendientes graves. Desde mi punto de vista, algunos de ellos tan fundamentales como lo que estamos en conjunto aprobando, o más. Por eso es que son 4 reservas, en este momento solo me referiré a la primera, que tiene que ver con el salario mínimo. Y para hablar del salario mínimo, diré primero que existe una transgresión a la Constitución y a la Ley Federal de Trabajo, dado que el dictamen no garantiza que el trabajador reciba al menos el salario mínimo. Constitución Política de los Estados Unidos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 123. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Asimismo, la Ley Federal de Trabajo en su artículo 97, 99 y 110. Hay una disposición, efectivamente, y lo han citado aquí, que es el factor de resguardo, que está calculado en UDIs, en unidades de inversión. Sin embargo, las UDIs, como bien lo sabemos, solamente se actualizan de acuerdo a la inflación y no están ligadas al aumento del salario. Y como se ha demostrado en esta administración, uno de los intereses es recuperar el salario mínimo, por lo que este factor de resguardo no es suficiente para garantizar que el trabajador o trabajadora reciba al menos ese salario mínimo, porque el dictamen plantea solamente 150 unidades de inversión cuando se trata de personas con un salario inferior a los 3 salarios mínimos. Por eso, la modificación que propongo al artículo 310 bis 10 adiciona un párrafo que a la letra dice: garantizar que la persona acreditada reciba al menos un salario mínimo posterior al cumplimiento del pago de la libranza, conforme a lo establecido en la fracción 8, apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es muy importante que en estas regulaciones, que supuestamente el espíritu es proteger a las y los trabajadores de los abusos de las privadas, empresas que prestan estos créditos garantizando el pago con la nómina y mediante los cuales se autoriza al empleador a la retención de ese pago, al menos cubra cuestiones tan fundamentales como el derecho a recibir un salario mínimo y que aparece plasmado en nuestra Constitución. Repito, el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Si el trabajador o trabajadora, en pleno uso de sus derechos, adquiere un crédito, puede hacerlo, pero el Estado debe de garantizar, mediante las disposiciones legales, que al menos en un primer momento reciba por lo menos el salario mínimo. Esta sería mi primera reserva y ojalá me acompañen en ella. Gracias.